su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Es un gusto saludarles nuevamente en este día, jueves 24 de octubre. Un día como hoy, la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles surgió en el escenario religioso de una manera sin que uno se lo propusiera, sin que lo hubiera planificado. Apareció este movimiento de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. Un 24 de octubre, 2 días después del aniversario del Chasco. 24 de octubre del año 2012, también para los miembros fundadores de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, es histórico. Trae recuerdos y habiendo visto a lo largo de estos 7 años cómo Dios nos ha traído y lo que nos ha permitido hacer en su obra, solo podemos decir gloria a Dios. Que su nombre sea exaltado por siempre, por este privilegio que nos ha concedido de ser portavoces de un mensaje de verdad presente, del mensaje de los tres ángeles. Desde que el Señor nos escogió para poner este mensaje por lo alto, como siempre lo he dicho, a través de los medios de comunicación como son la radio y la televisión aquí en los Estados Unidos y para el mundo por el internet. Nosotros hemos visto milagros de cómo el Señor ha sostenido estos medios de comunicación. También hemos visto milagros de almas que se han sacado de Babilonia por el poder de Dios obrado a través de los mensajes. Y cómo nos ha dado grande gozo bautizarles a estos que han salido de las diferentes iglesias que constituyen esa Babilonia espiritual de hoy. Yo puedo decir ahora a todos los que han creído en nosotros y que nos han apoyado financieramente, entregando aquí en esta iglesia los diezmos y ofrendas, puedo decir gracias por confiar, gracias por creer en que Dios nos levantó para algo y unirse a nosotros. Hay algunos de ustedes que no se congregan en esta iglesia, no son aquí una parte física que uno puede ver siempre, pero a la distancia ustedes nos apoyan con sus diezmos y ofrendas cuando los envían, ya sea a través de PayPal, cuando los envían a través de Western Union o los ponen directamente en el banco. Es para nosotros, mis hermanos, una grande alegría que ustedes, Dios les haya puesto en su corazón unirse a nosotros. Así que ustedes también son parte de esta iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles y les agradecemos y les apreciamos su apoyo y confianza que nos dan. A todos aquellos que no nos apoyan económicamente, pero son también parte de esta iglesia, igual nos da mucha alegría que ustedes estén con nosotros unidos en la proclamación de la verdad y que sus oraciones y su simpatía siempre nos acompañen. Después de entonces de haber recordado este momento, la fecha histórica de nuestra iglesia, quiero también decirles que este sábado es un día muy especial porque vamos a conmemorar la Cena del Señor en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de la ciudad de Irving. Nos juntaremos las congregaciones de Denison Sherman, McKinney, Forward, la Iglesia Central de Irving. No sé si vayan a venir hermanos de Austin o de otro lugar, pero igual será un momento especial este sábado por la tarde de las 4 en adelante, cuando nos juntemos para conmemorar la Cena del Señor. Cuando nosotros
tengamos la experiencia de lavarnos los pies y de comer el pan y el vino, va a ocurrir en nuestra vida algo muy especial. Un borrón y cuenta nueva ocurrirá. El manto de justicia del Señor está más que esperándonos, hermanos, para ponérnoslo si queremos ponernos a cuentas con Él. Por eso invito a los hermanos, miembros de la Iglesia de Advenimiento, que me puedan estar escuchando, para que oren y le pidan a Dios que les dé esa voluntad, que les dé ese deseo de querer ponerse a cuentas con Él y que participen en la cena del Señor esta tarde y renueven su vida, su pacto con Dios. Este servidor estará predicando en la mañana en la ciudad central de Irving y luego por la tarde oficiaré la cena del Señor con mis otros hermanos ancianos. Quiero también decirle a usted, amigo televidente de Houston, que no se pierda mañana a la puesta del sol, bueno, a las 7 de la noche para ser más específico, no se pierda la bendición que tendrán con la visita de el hermano Osvaldo Rosado, quien desde Oklahoma estará allí en Houston proclamando un mensaje de verdad presente. La serie tiene por título La fe por la cual vivo. No se vayan a perder esos temas. Repito, mañana viernes a las 7 y el sábado el hermano predicará 3 poderosos mensajes. Así que toda la audiencia del canal 51.2 de Houston les estamos invitando para que vayan a escuchar esta temática, la fe por la cual vivo, mañana viernes a las 7 de la noche y el sábado desde las 9 de la mañana hasta en la tarde, que habrán 3 poderosos mensajes. Ojalá que asistan ustedes allí, porque estoy seguro serán grandemente bendecidos. Voy a orar, hermanos, para pedirle al Señor que nos ayude con el estudio de hoy. ¿Qué les parece? Gracias, Padre, te damos en este día por este privilegio que nos das como Iglesia Advenimiento de ser parte de tu pueblo remanente, comprometidos para proclamar tu verdad. Al meditar en estos 7 años a los cuales hemos llegado hoy, pues solo queda una sola evidencia, y es de que la mano tuya ha estado con nosotros y que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Te alabamos y te glorificamos por lo que nos has permitido hacer para ti. Y al disponernos esta mañana para estudiar tu palabra a través de la lección de escuela sabática, suplicamos que la bendición tuya sea derramada con discernimiento, con sabiduría en cada uno de nosotros para comprender el mensaje que tú tienes. Gracias, Padre. En tus manos nos ponemos. Rogamos tu presencia aquí con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesús recibió aquella bofetada por parte del alguacil en aquel juicio ilegal que le hacía Anás, uno se pregunta si esa bofetada estaría debidamente profetizada, si estaría dentro de las profecías bíblicas predicha. Y sin duda que sí, porque en aquellas palabras de Isaías 53, verso 5, está contemplado eso que recibió el Señor ahí. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí dice que Él fue herido. Y esta palabra también tiene la connotación de profanado. Cuando uno va al original, encuentra que el Señor fue profanado con este ultraje, con esta violencia que ejerció sobre él el alguacil. Y como veremos más adelante, a partir de acá todo va a ser violencia. A partir de acá todo va a ser de golpes. Y por lo tanto, en estas palabras del capítulo 53 de Isaías, en que Él fue herido por nuestras rebeliones
y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Aquí, hermanos, debe definitivamente estar incluida esa agresión que recibió el Señor allí. Pero te has puesto a pensar, hermano y hermana, cómo en el cielo los ejércitos celestiales reaccionaron, cómo ellos quisieron actuar, cómo ellos observaron eso que le estaban haciendo a su capitán. Mira, el don de profecía dice que los ángeles del cielo presenciaban todo movimiento hecho contra su amado general. Si Pedro sacó la espada porque supuestamente estaba dispuesto a pelear por su Señor, ¿te puedes imaginar los ángeles? Presenciaban, dice, todo movimiento hecho en contra de su amado general. ¿Quiénes? Los ángeles. Y ahora escucha, anhelaban librar a Cristo. Estos ángeles, hermanos, estaban pero con que alguien diera la orden para venir inmediatamente y reprender. Y reprender al que lo golpeó y reprender a todos esos malvados que estaban enjuiciándolo allí en la medianoche. Bajo las órdenes de Dios, dice, los ángeles son todopoderosos. En una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 hombres del ejército asirio. ¿Escuchaste? En una noche, a la obediencia de la orden de Cristo, mataron a 185,000 hombres del ejército asirio. En una ocasión. Así que en esta ocasión, valga la redundancia, que está allí el Señor frente a Anás, una tan sola orden hubiera bastado para que los ángeles inmediatamente actuaran. Cuán fácilmente, dice, los ángeles que contemplaban la ignominiosa escena del juicio de Cristo podrían haber testificado su indignación consumiendo a los adversarios de Dios. Así como ese alguacil le dio la bofetada al Señor porque no soportó que a su jefe lo redujera al silencio. De la misma manera, hermanos, de la misma manera, los ángeles al ver a su amado general cómo era ultrajado por ese hombre, hubieran actuado contra él. Pero dice aquí, no se les ordenó que lo hiciesen. Qué difícil para ellos querer venir en defensa de su amado general y que no se les permitiera. El que podría haber condenado a sus enemigos a muerte, soportó su crueldad. Esta es abnegación, negarse a sí mismo. El que podría haber condenado a sus enemigos a muerte, soportó su crueldad. Su amor por su Padre y el compromiso que contrajera desde la creación del mundo de venir a llevar el pecado, le indujeron a soportar sin quejarse el trato grosero de aquellos a quienes había venido a salvar. Dice, lo indujeron a soportar sin quejarse el trato grosero. Llevan 2 veces aquí el vocablo soportar. Dice, la primera, el que podría haber condenado a sus enemigos a muerte, soportó su crueldad. Y la segunda dice, que su amor por su Padre y el compromiso que contrajera desde la creación del mundo, le indujeron a soportar sin quejarse el trato grosero de aquellos a quienes había venido a salvar. Llevan 2 ocasiones aquí donde la palabra soportar aparece, pero viene una tercera y dice, era parte de su misión soportar en su humanidad todas las burlas y los ultrajes que los hombres pudieran acumular sobre él. ¿Y por qué, hermanos?
soportar tanto? ¿Por qué soportar, soportar y soportar? Porque dice que la única esperanza de la humanidad estribaba en esa sumisión de Cristo a todo el sufrimiento que el corazón y las manos de los hombres pudieran infligirle. Deseado de toda la gente, página 650. Porque, hermanos, Él era la única esperanza. Pero esa esperanza solo se podía materializar si Él se sometía a todo ese sufrimiento. No sé si tú eres de las personas que ya perdió la esperanza y que piensa que ya no tiene salvación, que piensa que ya tocó fondo, que piensa que no es digno de la vida eterna, que cree que su caso está perdido. Pues no piense así. Porque hubo alguien que soportó y soportó para que usted tenga esperanza, para que usted no pierda la esperanza, para que usted en Él sepa que vale la pena vivir, vale la pena buscar de Dios, vale la pena estar haciendo lo que es agradable ante el Señor. Qué bueno ha sido Jesús, que ha soportado tanto para que tú y yo no perdamos la esperanza. Así que levanta la cabeza, mi hermana, levanta la cabeza, mi hermano, porque no está todo perdido contigo. Pudiste haber descendido profundamente en el pecado, pudiste haber hecho demasiado maldad en tu vida, pero si hoy te entregas a Cristo, la esperanza de salvación renace en ti otra vez. Bueno, pero nosotros mirábamos en la lección del día sábado y domingo que la sierva del Señor Elena White dice que cuando a Jesús lo llevaron para allí donde este hombre, Anás, lo llevaron de una manera apresurada. Todo era rápido. ¿Y cuál era ese apresuramiento? Es que se tenía, hermanos, que para cuando llegara el juicio oficial, el que Caifás celebraría, haberle ya encontrado culpable de algo para entonces en ese juicio formal ya pues justificar lo que pensaban hacer. Y en ese apresuramiento Jesús los había desarmado porque les había dicho: ¿por qué no llaman a los judíos a los que yo les prediqué? ¿Por qué no llaman a los que estaban allí en el templo? Ellos les pueden decir que era lo que yo hablaba. Llamen a los testigos. Y en esa desesperación, y buscando ellos que pues se viera que su juicio era justo, inmediatamente procedieron a buscar los testigos. Pues dice Mateo 26, versículo 59, de la siguiente manera. Mateo 26, verso 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Como no habían testigos y Jesús los demandaba, Jesús pedía que ese derecho pues se cumpliera y que fuera un juicio legal trayendo testigos. Entonces dice que buscaron falso testimonio, buscaron testigos falsos porque no los había verdaderos. Pero todo esto, hermano, lo hicieron con apresuramiento porque había pronto que entregarlo a Pilato. Ya es viernes. Hermanos, está en plena celebración ya. Pues la Pascua. Ya hay movimiento en Jerusalén. Y por lo tanto, nosotros vemos que estos testigos son falsos y el juicio se llenará
otra vez de injusticia, prevalecerá la injuria, la calumnia, los falsos testimonios en contra de Jesús. El don de profecía nos dice por qué había tanto apresuramiento en hacer este juicio a medianoche y hacerlo de madrugada, algo ilegal y con apresuramiento. Dice, nada había dicho Cristo que pudiera dar ventaja a sus acusadores, y sin embargo estaba atado para indicar que estaba condenado. Debía haber, sin embargo, una apariencia de justicia. Era necesario que se viese una forma de juicio legal. Las autoridades estaban resueltas a apresurarlo. Conocían el aprecio que el pueblo tenía por Jesús y temían que si cundía la noticia de su arresto, se intentase rescatarle. Además, si no se realizaba enseguida el juicio y la ejecución, habría una demora de una semana por la celebración de la Pascua. Esto podría desbaratar sus planes. Para conseguir la condenación de Jesús, dependían mayormente del clamor de la turba, formada en gran parte por el populacho de Jerusalén. Si se produjese una demora de una semana, la agitación disminuiría y probablemente se produciría una reacción. La mejor parte del pueblo se decidiría en favor de Cristo. Muchos darían un testimonio que le justificaría sacando a la luz las obras poderosas que había hecho. Esto excitaría la indignación popular contra el Sanedrín. Sus procedimientos quedarían condenados y Jesús sería libertado y recibiría nuevo homenaje de las multitudes. Los sacerdotes y gobernantes resolvieron, pues, que antes que se conociese su propósito, Jesús fuera entregado a los romanos. Deseado de toda la gente, página 650. ¿Ven ustedes el apresuramiento? ¿Por qué razones eran? Sencillamente porque tenían miedo que ya la gente despierta, ya en la mañanita, se enteraran muchas personas de los que simpatizaban con Cristo y tenían miedo que la gente intentara rescatarlo de las manos de ellos y por lo tanto estaban corriendo, apresurando todo para que así entregarlo al poder romano. Hermanos, nosotros miramos todo lo que estaba envuelto en aquel correr de los líderes, pero yo quisiera destacar lo que estaba leyendo hace un momento, y es que tres veces dice la Escritura que Jesús soportó. Cuando digo la Escritura me refiero a la Escritura del Espíritu de Profecía que leí. 3 veces soportó. La primera dice soportó su crueldad. La segunda dice soportó sin quejarse el trato grosero. Y la tercera dice que su misión era soportar las burlas y ultrajes que los hombres pudieran acumular sobre él. Esto me hace pensar, hermanos, la importancia que tiene el perseverar y el soportar, que son sinónimos. El Señor nos ha dicho a nosotros en el Apocalipsis, en el capítulo 14 y verso 12, lo siguiente. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Esta palabra paciencia es upomoné, que significa resistir, aguantar, perseverar. Aquí está el aguante de los santos. ¿Quiénes son estos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
todos los que por la gracia del Señor creemos que la santa ley de Dios sigue siendo válida, creemos que los mandamientos de la ley de Dios se tienen que guardar, y lo creemos y buscamos por su gracia guardarlos todos. Hermanos, habla aquí esta palabra de que debemos tener upomone, es decir, paciencia, resistencia, aguante. Jesús, cuando habla aquí de que soportó sin quejarse el trato grosero, soportó la crueldad, soportó las burlas y los ultrajes, sencillamente nos está diciendo que él tuvo upomone, es decir, aguante. Y cuán importante, hermanos, es que nosotros tengamos esto. En el contexto tanto de lo que va a venir en el tiempo del fin, como también ya en el contexto actual, con pruebas tal vez que podamos estar teniendo o problemas que puedan estar ocurriendo. Cuán importante es que nosotros también ante la prueba que está en este momento o la que va a venir, nosotros también, hermanos, como Jesús, soportemos, aguantemos, que resistamos. Es importante esto. Dice el don profético en un matinal que se llama Conflicto Inminente. Dice, se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Oigan, para poder soportar la prueba que les espera. O sea, hay una prueba que nos espera a nosotros y que la debemos soportar como Jesús soportó en esta ocasión allí ante Anás. Dice, para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma de pasar por la prueba decisiva, ¿obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Preguntas y preguntas en relación con lo que ha de venir y si nosotros estamos preparados. Entonces, hermanos, es necesario orar ahora y decirle al Señor, danos el upomone desde ya. El upomone que soporte, que aguante, que resista la prueba como nuestro Señor la resistió. Dice que se debería enseñarle a los niños de que este mundo no es un campo de desfile, sino de batalla, y que todos son llamados a soportar las dificultades como buenos soldados. Enséñese, les dice, que la verdadera prueba del carácter se encuentra en la disposición a llevar cargas, ocupar el puesto difícil, hacer lo que se necesita ser hecho, aunque no reporte reconocimiento ni recompensa terrenal. La Educación, página 286 y 287. Hermanos, en lo que nosotros estamos es en un campo de batalla, no es un campo de desfile. Y las dificultades vienen y como buenos soldados somos exhortados a soportarlas. Porque en ese tipo de dificultades se prueba, mis hermanos, el carácter. Dios nos ayude entonces para que, inspirados en el Señor, de cómo soportó y soportó todo lo que le hicieron, tanto allí en
en ese tribunal, como lo que viene después. Dios nos ayude, hermanos, para que así nosotros soportemos también ahora con los pequeños problemitas que nos aparecen, como también cuando vengan los problemas grandes. ¿Quieres que oremos para que Dios nos dé upomonía ahora? Para que Dios nos dé ese aguante, esa resistencia ante las pruebas. Vamos a pedírselo. ¿Qué les parece? Querido Padre, nos inspiramos, Señor, en tu actitud. ¿Cómo soportaste, Padre, esa agresión de aquel alguacil, como también el grande odio que había contra ti por parte del liderazgo de la iglesia? Es admirable ver cómo tú soportaste tanto para que nosotros tengamos esperanza. Y todo lo hiciste en calidad de humano. De manera, Señor, que te rogamos que nos ayudes para que también nosotros, ante las pruebas que han de venir, nos des upomoné, nos des aguante, nos des resistencia, nos des poder para soportar. Señor, nos ponemos en tus manos. Y tú que nos conoces y sabes que por hoy somos débiles y que podríamos, Señor, en las primeras pruebas salir huyendo, Señor, te rogamos que nos hagas fuerte ahora y que nos cambies de tal manera que donde quiera estemos, testifiquemos de a quién pertenecemos y cuál es nuestra misión en este mundo. Padre, gracias por exhortarnos a permanecer, a soportar, a mantenernos en la batalla. Gracias, Señor. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.